In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amen. Muy buenos días a todos. Estamos acá con el padre Charles Moore, un amigo y al mismo tiempo podemos decir que es un sacerdote católico, porque realmente hoy en día es necesario hablar de sacerdote católico y sacerdote a veces progresista. Bueno, el padre Charles es un sacerdote católico. Bienvenido, padre, ¿cómo estás? Muy bien estoy. Oiga, Pater, te quiero felicitar por tu inglés. Yo pensé que íbamos a tener el programa en inglés. Antes estuvimos hablando unos 10 minutos en inglés y el padre habla perfectamente bien, muy bellamente el inglés. Pensé que toda la entrevista iba a ser en inglés, pero aquí estoy a tus órdenes. Vamos a tener una entrevista en inglés, eso también te la voy a pedir, ¿no? Porque... con gusto. También hablo un poquito de inglés. Sí, sí, si no los gringos se me van a enojar porque siempre me dicen que... Cuidado con los gringos, sobre todo hoy, Sí, sobre todo con Trump. Yeah. Sí. Pero cuando tengas tiempo, quizá el mes que viene, la próxima entrevista la haremos en inglés para la audiencia angloparlante, más que nada Con para gusto. eso. Bueno, padre, voy a presentarte para la gente que no te conoce. Yo creo que el padre Charles Moore no necesita presentación porque yo te puedo decir una cosa, eres un hombre demasiado popular entre mi audiencia. Te han pedido, ¿sí? desde hace mucho tiempo me decían, padre, llámelo al padre Charles Moore. No sabes cómo han gritado tu nombre acá en los comentarios, ¿no? Así que... Pero no han tomado mi nombre en vano. Qué bueno, me da mucho gusto. No me da gusto por mí, por mi ego, ¿verdad? Me da mucho gusto porque el movimiento que todos nosotros, tú también, Pater, estás jugando un juego muy importante en todo eso, Estás tomando un papel muy importante en todo eso. Estamos tratando de resucitar y promover la fe católica. Me da mucho gusto que conocen mi nombre, no por mí, sino por la causa. Exactamente. Lo más importante es dirigir todo a Jesucristo, que eso es lo que yo le digo a mi gente. Ese nombre no hay que olvidar. No, Jesucristo. Exactamente. Bueno, el padre Charles Moore, Carlos Moore, es licenciado en filosofía por la Universidad Gregoriana, también por la misma universidad licenciado en teología y también tiene un máster en psicología por la Universidad de Nueva York. Y también en estos momentos podemos decir que el padre Charles Moore ha escrito uno de los libros que a mí me fascinó. Mira que yo leo pocas veces el mismo libro 2 veces, pero el tuyo lo leí 3, hay que decirlo así. ¿En serio? ¿No? Sí, Pobre de ti, padre. Pobre de ti. No, pero me fascinó. Y todavía me invitas a tu programa después de 3 veces leerlo. Oh, que aguante. Bueno, pero el libro Asesinato en el grado 33 fue un libro que el padre escribió y que realmente explica un poco cómo fue la infiltración de la masonería y del modernismo dentro de la iglesia. Y bueno, ahora vamos a hablar de ese temita, pero antes de meternos de lleno con este tema del libro Asesinato en el grado 33, les voy a pasar un video, creo que es una buena introducción para saber cómo está la iglesia ahora. Es un video de la Madre Angélica, de feliz memoria, ¿no? Que muchos de ustedes la recordarán. Muy feliz memoria. Sí, a ver si lo podemos meter en pantalla. Ahí está, ¿no? Ahí la pasamos. Lo voy a traducir porque está en inglés, pero lo voy a traducir después de que todo esto termine. We had a kind of a mixed joy today.
The Holy Father approved altar girls, and the liberals are so excited because it came from the Vatican. It's the first time they've been obedient for 30 years. Cierto. Qué grande la Madre Angélica, cómo se la extraña, ¿no? Pero ahí lo que dijo fue, bueno, resulta que ahora vino un documento del Vaticano autorizando las monaguillas y los liberales están súper contentos porque, bueno, por primera vez en 30 años han sido obedientes, ¿no? Porque la cosa está que eso marca cómo estamos ahora, padre, en el sentido... no han sido obedientes por 30 años y no, me parece que se quedó corta la Madre Angélica. Directamente que no han sido obedientes me parece hace 60 años, pero eso es otro tema, ¿no? Para meternos un poquito así de lleno en el tema, cuéntanos, padre, porque tú eres un pedazo de historia viviente. Tú viviste antes del concilio, me parece, ¿no? Viviste en Roma por 10 años, una cosa así. Nací en 1950 y estuve en Roma cuando tenía 17 años de edad, en 67, y también regresé para estudiar en 71 hasta 80. Entonces, conozco bastante bien a Roma y también 5 de los años que estuve en Roma trabajé en el Vaticano, en la oficina de información. Y conocí, como dicen, i pezzi grossi, algunos de los grandes, ¿sí? Sí, ciertamente. O sea tanto buenos como malos. Claro, buenos como malos. Has vivido en esa época que es una época que yo siempre con el padre Javier digo, a veces la gente tiene la mala costumbre de morirse, ¿no? Decimos con el padre Javier. Entonces, es bueno aprovechar que tú has vivido esos años para preguntarte qué ambiente se vivía. Y mucho mejor preguntarme antes de morirme, porque después muy difícilmente vas a tener una respuesta. Esperemos que Dios te conserve con nosotros por muchos años, Pater. Te necesitamos por el momento. Y fíjate, padre, yo no. Qué bueno que este sea tu deseo, pero yo no. Yo estoy listo para en cualquier momento, en serio, y con ganas ya. Con ganas de estar, de ver a Dios y entender por qué hemos pasado todo eso. Finalmente lo vamos a entender, pero creo que solamente bien entendido en el cielo. Ciertamente, eso Dios nos lo va a explicar todo, ni bien. Ahí no vamos a tener dudas, ciertamente, ¿no? Yeah. Cuéntanos un poquito qué ambiente se vivía en esa época que tú estabas en Roma durante el concilio, porque yo, según lo que tengo entendido, es que antes del concilio las cosas eran un poquito más claras. Pero durante el concilio como que hubo una atmósfera que era un poquito complicada. ¿Puedes contarnos cuál fue tu experiencia? Bueno, en primer lugar, sí, cómo no. En primer lugar, déjame aclarar, yo no estaba en Roma durante el concilio. Llegué como estudiante de Roma cuando tenía 17 años de edad y fue en 1967. Sí. Sin embargo, me tocó la época de todos los cambios bruscos. Todavía durante el concilio y unos años después del concilio estaban en un periodo de experimentación. Todo el mundo estaba viviendo en veremos, en la tierra de veremos. Pero yo llegué a Roma en 71 y fue cuando los cambios ya empezaron a tomar fuerza. Habían aprobado la misa nueva, por ejemplo, en 69, 70. Así es que un ambiente bastante
controlado por progresistas. ¿Cómo te quiero decir? Quiero tener mucho cuidado aquí. Es que la dirección que estaba tomando la iglesia era hacia la izquierda. Pero todos los que ocupaban puestos de autoridad, casi todos, eran de derecha. Algunos que otros no era. Por ejemplo, el cardenal Pironio, de Congregación de los Religiosos o de Educación. Él era más o menos liberal. El cardenal Baggio, por ejemplo, liberalísimo en la Congregación de los Obispos. Pero la mayoría que trabajaban en el Vaticano, en la curia, que es cuando se dice curia romana, se está hablando del gobierno central de la iglesia, como federal, si quieres, cuando hablamos del gobierno federal, la curia romana. Pero había un espíritu, la palabra más apta es progresista, en el sentido de que progresaba, siempre hacia la izquierda, jamás hacia la derecha, siempre hacia la izquierda. Poco a poco. Es como la dialéctica de Hegel, ¿sí? En resumidas cuentas, 2 pasos adelante, 1 para atrás. 3 adelante, 2 para atrás. Pero siempre progresando al cambio, siempre progresando al cambio. Y también fue el principio, históricamente hablando, del noviazgo de iglesia con el comunismo. Cuando hablaba el principio de la teología de la liberación, yo me acuerdo cuando Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación, llegó al Colegio Mexicano y habló abiertamente. Al final le hicieron una pregunta, que era la pregunta clave. Todo se podía admitir menos esto, la violencia. Y le hicieron esta pregunta. ¿Y usted aprueba la violencia para el cambio? Si el gobierno no permite o el sistema no permite, ¿podemos invocar la violencia para reformar? Sí, cómo no. Y dije, no, aquí andamos mal. Y fue el principio de toda la revolución. Digo el principio, padre, en sentido de que finalmente estaba abiertamente sucediendo. Antes sucedía, pero debajo de la onda, debajo de la ola, calma, con quién hablabas. Ya abiertamente se atrevían más a hablar. Fueron años que, si tú hablabas de Santo Tomás, yo era fanático de Santo Tomás, me encantaba Santo Tomás, su claridad me mataba. A veces, yo sé que tú eres estudiante también, un seguidor de Tomás de Aquino. Sí, a veces yo leía, perdón. Perdón, padre, disculpa que te interrumpa, te hago un paréntesis con respecto a eso. ¿Sabes lo que me dijo el otro día una persona? Yo le recomendé Santo Tomás de Aquino, bueno, lee, por ejemplo, la Suma contra Gentiles, lo recomendaron 100 papas, está en el derecho canónico, esto y lo otro. Me dijo, bueno, Santo Tomás de Aquino está pasado de moda, me dijo. No me agarraba la cabeza, le digo, pero no lo leí. Y también la verdad, también la verdad está pasado de moda. Sí. Así es. Perdona la interrupción. Pero no se podía, yo mencionaba, lo que a mí me fascinaba era esto, y te lo iba a decir. Yo leía a Santo Tomás de Aquino y a veces reía de la claridad, de su claridad, de su manera de presentar, de argumentar. Estaba argumentando contra quién, contra sí mismo.
Y su manera también, mira, eso es fascinante para todos los autores del mundo. Santo Tomás presenta el argumento de sus enemigos con una claridad mucho más claro que sus enemigos mismos. Les tiene una caridad para ayudarles a presentar su caso magníficamente y luego lo va destruyendo. Pero la presentación es fantástica. Tomás de Aquino era magnífico. Pero mencionar Santo Tomás de Aquino en 72, 75, 78, ya no te hablaban. Entrar en ciertos lugares de la iglesia con alzacuello romano, no digamos, sotana. El diablo. Era increíble. Y no eran los anticlericales que eran anticlericales, eran los clericales que eran anticlericales. Así es que fue una confusión, un tiempo de bastante confusión. Pero yo vi salir hombres, estudiábamos puros hombres en aquel entonces, yo vi salir hombres bien preparados a la batalla, porque tuvieron que batallar con los suyos antes para sobrevivir. Era un doble guerra, ¿sí? No solamente buscando la verdad, pero buscando la verdad y sobreviviendo los ataques de la verdad que vienen de los mismos compañeros. Era un tiempo muy difícil. Ciertamente, y para que la gente entienda una cosa, que me parece que es importante, yo muchas veces les mencioné a Antonio Gramsci, que Antonio Gramsci justamente decía, la manera de destruir la iglesia es desde adentro. Es decir, nunca pudo haber sido destruida desde afuera. Gramsci decía que la Iglesia Católica tenía una genialidad. Él no podía ver el Espíritu Santo, ni a Jesucristo, ni nada de eso. Él decía, a fuerza de repetición logró cambiar la cultura y logró que el intelectual piense como el campesino y el campesino como el intelectual, que todos estén en la misma página. Eso era lo que sucedía antes del concilio. El punto está que había distintas espiritualidades, había franciscanos, había capuchinos, había dominicos, pero todos estaban en la misma página. Era como que aquel que realmente hacía las cosas mal, lo hacía, como decía el padre, por debajo de la alfombra. Lo que sucedió con el modernismo y lo que sucedió con el progresismo es que la gente empezó a tratar de defender que la Iglesia Católica era H, cuando la Iglesia Católica no era eso. O sea, eso justamente era lo que no era la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Padre Moore, una de las cosas que te quiero preguntar es, yendo a tu libro, Asesinato en el grado 33, ¿por qué le pusiste este nombre al libro? O sea, ¿cuál es la causa del nombre? Y junto con esta pregunta es, más o menos, ¿qué es lo que explicas en ese libro? Traté de explicar muchas cosas, no solamente una cosa. El tema principal, se puede decir, o uno de los temas principales, era la muerte de Juan Pablo I. Y entonces yo estaba viviendo en la misma casa, vivió al otro lado de mi cuarto, el cardenal Edward Gagnon, que fue nombrado por el Papa Pablo VI como visitador apostólico. Para hacer una visita ¿a qué? ¿A quién? Una visita a toda la curia romana. O sea, una visita al gobierno federal de la iglesia, si se puede llamarlo así. Duró 3 años en esa tarea, comisionado por el Papa. Si tenemos tiempo, también es interesante saber cómo el Papa llegó al punto de pedir eso. Porque Montini no era exactamente un conservador. Y para que él llegase al momento de pedir una investigación a sus colaboradores más cercanos, era algo dramático. Total. El cardenal Gagnon no era cardenal en aquel entonces, era arzobispo.
canadiense de nacionalidad, vivió al otro lado de mi cuarto. Éramos 3 sacerdotes viviendo en una casa. Monseñor Marini, mi mentor, vivió ahí, el Gañón, arzobispo Gañón, y yo. Y otro, el arzobispo Capucci, de Siria. Muy interesante la cosa. Es una combinación curiosa. ¿Sabe que había una película hace algunos años que se llamaba La Tempestad Perfecta? ¿Nunca has escuchado eso? ¿No? Una película muy interesante sobre una tempestad, literal, una tempestad en el mar, pero que todo coordinaba para hacerlo una tempestad horrible. Lo llaman la tempestad perfecta, porque todo tenía la maldad, todo el mal que se podía imaginar, influenció en esto. Pues también tuvimos yo me encontré en Roma durante la tempestad perfecta. Estaba llegando al fin de la vida de Pablo VI. ¿Dónde empiezo? Mire, permítame, déjame empezar aquí. En el año 1974, mire, soy tan viejo, Tomás, que ya tengo que citar el siglo. En 1974 sucedió, no me preguntas el por qué o cómo, porque no sé, pero sí sé, de hecho, que alguien hizo llegar al escritorio del cardenal Staffa. ¿Quién es el cardenal Staffa? El cardenal Staffa era el jefe de la Corte Suprema de la Iglesia. Esta Corte Suprema en la Iglesia le llamamos la Señatura Apostólica. Él era el número 1. Llegó a su escritorio una acusación y documentación diciendo que Annibale Bugnini, el arquitecto, y digo arquitecto en 2 sentidos, también masónicamente y litúrgicamente, arquitecto de la nueva misa, de la misa que tenemos, que usamos hoy. Yo digo usamos porque casi nadie sigue la misa de él. Lo usan para hacer sus propias estupideces. Y lo usan de base. Acusaciones fuertes con prueba que era masón. ¿Qué significa eso? Los masones son excomulgados. Y en aquel entonces todavía era una excomunión de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la masonería es su propia religión, básicamente. Podemos hablar de años sobre el por qué, porque hay muchas razones, pero básicamente la masonería es una religión. Y es una religión definitivamente, sin temor de equivocarme, 1 centímetro, anticatólico. Anticatólico. Uno de sus fines es la destrucción de la Iglesia Católica. Interiormente, exteriormente, a como dé lugar. Bien. Acuérdate de eso también, porque en esta época, no quiero confundir gatos con perros, ¿verdad? Pero vamos en esto. En esta misma época, y después hablamos de eso, la misma masonería italiana, Propaganda 2, estaban ya metidos en un complot para dejar en bancarrota completa el Vaticano. Ya estaban trabajando en esto. Después regresamos a este tema. Pero llegaron los documentos al escritorio
del cardenal Staffa, Dino Staffa. Y Dino Staffa, antes de hacer cualquier cosa, Dino Staffa era un hombre santo, sabio y sumamente prudente. Antes de decir cualquier cosa, él habló al Interpol y a otros cuerpos de investigación concretas, serias, para investigar la documentación que le llegó, a ver si era cierto. Porque también en aquellos años, es más fácil hoy, pero en aquel tiempo no era imposible fabricar documentos. Él dio todo esto a varios grupos de investigación, sobre todo el Interpol, y llegaron los resultados 3, 4, 5 meses después, que sí, auténticos eran. La documentación que le había llegado al cardenal era auténtica, no era fabricada. Ellos hicieron su investigación. Ahora, después el cardenal Staffa, prudentemente, invitó a otro cardenal, el cardenal Oddi, a acompañarle con el Santo Padre, con Pablo VI. Y juntos, los dos presentaron al Papa la documentación diciendo lo siguiente. Quiero que todo el mundo entienda eso, porque es fuerte y es cierto. Al entregar estos documentos, lo que le están diciendo al Santo Padre es lo siguiente, lo están diciendo sin decirlo. El hombre que usted puso encargado de la reforma litúrgica, de los 7 sacramentos, y de la Santa Misa, es un masón excomulgado, ipso facto. Para que la gente entienda, ¿Te das cuenta, padre, lo fuerte de eso? Sí, para que la gente entienda, Aníbal Buñini, el padre lo dijo, pero para que quede claro, Aníbal Buñini estaba encargado de la liturgia del Vaticano II, y también estaba encargado de la misa, digamos, Novus Ordo, la que conocemos ahora. Ese hombre era masón. Sí. Y hay 100 cosas que puedo decir en este momento. 100 problemas que surgen con esta evidencia que estaban presentando el Papa. Total, entró el subsecretario de Estado. Estoy tratando de no confundir a nuestros auditores, ¿verdad? Porque hay muchos nombres diferentes, etcétera. Pero este hombre también tiene un nombre que empieza con la B. Hay 3 personas en mi libro que sus apellidos empiezan con B. Baggio, Bugnini y Benelli. Ok, el arzobispo Benelli es subsecretario de Estado. El Papa lo manda a llamar y él estaba ahí presente cuando llegaron los 2 cardenales. Inmediatamente fue decisión del Santo Padre, de Pablo VI. Sin embargo, Benelli era un hombre muy fuerte y bueno, muy bueno. Siguió precisamente lo que el Papa había dicho. Quitaron a Bugnini del Vaticano. Lo mandaron a Irán como nuncio en Irán. Todos los católicos en Irán llegaban a ser casi 1 o 2 parroquias. ¿Sí? La mayoría son musulmanes y los mismos pobres católicos no podían hablar mucho, ni rezar en público, ni nada, ¿verdad? Él era el nuncio. El nuncio, ¿por qué? Porque el Vaticano en aquel entonces y todavía hoy, aun cuando hay un problema con un hombre fuerte y problema fuerte, no lo quitan del Vaticano. Lo promueven a otra cosa. ¿Sí?
No, ya no sirves aquí, te vamos a hacer nuncio. Ya no sirves aquí, te vamos a hacer arzobispo de Cucamonga. ¿Sí? Etcétera. Pero no quitarlo. Yo espero que qué bueno sería si hemos aprendido algo, sobre todo con McCormick y compañía. Ya es hora, cuando encontramos gente de muy mala voluntad haciendo daño, de decirles adiós, no promoverlos. Pero así hicieron con él. De todos modos, sirvió, era bueno porque ya lo sacaron del comité litúrgico y ya no podía hacer más daño. Desafortunadamente, por 75, la mayoría del daño ya estaba hecho. Bien. Mire, solamente para darte idea, padre, y eso lo sabes tú. El Concilio Vaticano hablaba de la necesidad de ciertos cambios litúrgicos. Pues qué novedad. Hemos tenido cambios litúrgicos desde el principio. ¿Sí? Pero también los padres del concilio decían lo siguiente. No se puede cambiar una palabra del canon romano. Y no se debe de traducir el canon romano en lenguas vulgares, sino dejarlo en latín. Bugnini tenía un problema con eso porque él quería reformar. Yo digo destruir, pero él dijo reformar la misa. Yo digo, trató de destruir unas ideas, principalmente, padre, lo que trató de destruir y en efecto tuvo mucho éxito. Quitó la idea principal de la misa como sacrificio. Y ya la misa es una convivencia. Es una cena. El altar ya no es altar. El altar es mesa. El sacrificio no. Es una convivencia. Hasta llegar al punto de lograron, a través de todos estos cambios, cambiar una cosa esencialmente católica, que es nuestra creencia y defensa en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Ya con todo esto, más comunión en la mano, más comunión ya no hincado, sino parte de la comunión, la comunión de nosotros. Estamos celebrando nosotros. ¿Te acuerdas de esa canción? Al menos en México tenían la canción, qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero. ¿Sí? ¿Cuánto me quiero? ¿Cuánto nos queremos? Y Jesucristo y el sacrificio de la cruz. No, deje eso por un par. No, ya. Exactamente lo que había querido Martín Lutero 450 años antes. Sí, exactamente. Exactamente lo que quiso él. Y era su idea. También Lutero odiaba la idea de la misa como sacrificio. Sí. Lo odiaba, lo detestaba. Y también para quitar esta idea de la transubstanciación, esta superstición católica, como decía Lutero, daba la comunión en la mano. ¿Sí? Sí, no es nada especial, tú no te apures. Bum. Todas esas ideas entraron sutilmente al mundo católico. Gracias a Bugnini. Sí, gracias a Bugnini. Déjame hacer una precisión. Acá el padre Moore, para la gente que está escuchando, no está diciendo que la misa Novus Ordo no es válida. Eso él no lo dice. No, es válida. Ese es el problema. Sí, es válida. Pero el problema está que Bugnini, lo que hizo, el masón arzobispo de Bugnini, lo que hizo fue confundir el protestantismo de alguna manera con el catolicismo en esa misa.
Porque Así es. justamente el canon romano es el canon largo que se menciona a todos los santos, ¿no? Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, bueno, en fin. El canon Cipriano, romano, Rodencio, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme, Dami, y todos los santos. exactamente. Y después lo de la comunión en la mano, lo que hay que decir es mentira, como me dice mucha gente, para que la gente lo sepa, es mentira que la comunión en la mano viene de los apóstoles, ¿no? O sea, primero que los apóstoles eran sacerdotes, pero segundo, no sabemos exactamente cómo comulgaban los apóstoles, pero si tenemos que volver al tiempo apostólico, bueno, habría que, por ejemplo, echar a los no católicos de la misa, porque en ese tiempo los no católicos no podían participar de toda la misa. Es anacrónico hacer una cosa así, ¿no? Así Lo es. concreto es que la comunión en la mano viene del Martín Lutero y viene de una desobediencia, de Martín Lutero que negaba la presencia real y después Y viene... entró, también otra cosa, Padre Tomás, entró ahora Sí, en la Iglesia Católica como obra de desobediencia. exactamente. Nadie dio permiso de eso, es más, todo el contrario, desobedecieron. Sí. Es fruto de desobediencia. Bueno, Sí, de Pablo todos modos VI, llegamos a esto. sí, Pablo Llegamos a VI, esto. sí, perdón. No, adelante. No, Pablo VI es como que había consultado al episcopado mundial si se autorizaba la comunión en la mano o no, y de hecho el episcopado mundial le dijo que no la autorice. Después al final terminó dando permiso a pocas conferencias episcopales, pero como hacen los progresistas, tú das las manos y te agarran el brazo, ¿no? ¿Qué es eso? Pero continúa hablando un poco de lo que estabas hablando, porque no te quise hacer un paréntesis nomás, ¿no? No, qué bueno. Y mire, yo también voy a repetir lo que dijiste. Yo no estoy diciendo en ningún momento que la misa nueva no es válida. Sí es válida. La validez, ¿qué significa la validez? Para una misa, para que sea misa, necesitas un sacerdote ordenado, necesitas pan, vino y las palabras textuales de la consagración. Ese es lo que se necesita para una misa válida. Un ejemplo histórico y también heroico. Tuvimos en tiempo de Adolf Hitler, todo el mundo habla de 6 millones de judíos en sus campos de concentración. Muy bien. Pero no olvidamos que también hubo 4 millones de polacos católicos, 3 millones de gitanos católicos y 5,000 sacerdotes católicos en estos campos. Y dice, pues, ¿qué son 5,000? ¿Qué son 5,000? Nueva York, por ejemplo, tiene 20,000 personas. ¿Tú crees que hay 5,000 sacerdotes en Nueva York? 5,000 es mucho. Bien. Estos 5,000 sacerdotes, cuando podían celebrar misa, celebraban misa. Cuando un sacerdote de afuera llevaba hostia para consagrar pan y algo de vino, un poquito a escondidos entró. Una misa, pero no podía, tenían que hacer la misa de memoria, pues hicieron muchos errores, ¿verdad? Pero lo que nunca se equivocaron era pan, vino, sacerdote y las palabras de la consagración. Esto hace válido una misa. Entonces, yo no estoy diciendo que Bugnini destruyó la validez. No estoy diciendo eso. Tuvo mucho cuidado en esto. Pero, por ejemplo, otra cosa. Como dice el concilio que no hay que cambiar ni una palabra del canon romano, lo que acabas de mencionar, padre. Bugnini dijo, bueno, pues no lo cambio. Vamos inventando otros tres cánones y lo vamos a llamar plegarias eucarísticas. Muy bien. Estoy riendo porque me acuerdo de un sacerdote que yo conocí poco antes de morir, Luis Bouillet. El padre Luis Bouillet era en el comité de Bugnini en el Vaticano. Bugnini tenía un comité de 10 sacerdotes, de 10 personas ayudándole en la reforma litúrgica.
4 católicos, 6 protestantes para hacer la nueva misa. Okay. Bouillet era protestante, era un luterano. Se convirtió al catolicismo y se ordenó sacerdote. Y después del concilio, después de todo ese tiempo, después se dio cuenta de los efectos de muchas decisiones que hicieron y se arrepintió. Y escribió un libro. Yo lo conocí en la presentación de su libro. Pero estaba diciendo, mira, padre, la segunda, tú acabas de decirlo, el segundo plegaria eucarística es lo que más o menos el 85% del clero usa la segunda plegaria eucarística. ¿Por qué? ¿Porque es la más hermosa? No, porque es la más corta. Vamos hablando honestamente, es la más corta. Y entonces, pum, 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 ya, váyanse mucho. Total. Bugnini presentó esto como hemos llegado a lo más rico de la liturgia, de nuestros descubrimientos. San Hipólito escribió, de tiempos apostólicos, escribió la segunda plegaria eucarística. Es lo que se usaba antiguamente. Es más antigua que el canon romano, decía Bugnini. Bien. ¿Sabe lo que dice Luis Bouillet en su libro? Y lo dijo conmigo, yo lo escuché. Que es mentira. Él era el encargado. Mentira, es peor que mentira. Luis Bouillet era el encargado de terminar la segunda plegaria eucarística. Comiendo una pizza. Y Bugnini le habló. Comiendo una pizza la terminó, ¿verdad? ¿Cómo? La escribió en un restaurante, comiendo una pizza. O sea, estaba en un restaurante comiendo una pizza, porque la tenía que dejar. Eso. Ahí. Sí. Lo escribió sobre una servilleta en el restaurante. Así es que la próxima vez que quieres celebrar la misa, cuando usas la segunda, acuérdate de la servilleta para terminarlo, para que estuviera sobre el escritorio de Bugnini a las 10 de la mañana al día siguiente. Se llamaba absurdo. Bouillet San Cirilo, se llamaba. Claro, lo que está diciendo el padre, para que la gente entienda, la segunda plegaria eucarística, la más corta, los progresistas dicen viene de San Hilario, no sé de qué santo padre, pero en realidad la escribió Bouillet en un bar comiendo una pizza en una servilleta. O sea, Bugnini mintió al decir que era la más antigua. Eso es lo que está diciendo el padre, ¿no? Es de San Hipólito, creo que era el padre de la iglesia, que decían que era el autor. De todos modos, así es la cosa. Así hicieron muchas cosas. Lo sacaron finalmente, bendito sea Dios. Pero es como cerrar las puertas después de que hayan escapado los caballos. Cerraron las puertas de la granja, pero ya los caballos habían salido. Ya sacaron a él, le pusieron en Irán, pero ya para qué. Ya para qué. Total. El daño hecho, claro. El daño estaba hecho. Sí. Y el problema fue también que casi desde el principio, con los cambios nuevos litúrgicos, el clero no respetaba lo que estaba escrito, sino que lo tomaron como la libertad de expresión. Entonces yo puedo meter más palabras, quitar algunas palabras, puedo echar una maroma, dar piruetas, inventar personas que es absurdo. A veces tenemos misa, es como un circo. Es como un circo. Esta no fue la intención ni siquiera de Bugnini. ¿Sí? De todos modos, destruyó mucho este hombre. Destruyó mucho. Y apenas, estoy hablando tanto de esto, padre, porque apenas con Benedicto XVI hubo un movimiento guiado por él mismo de redescubrir nuestros raíces católicos. Y de nuevo nos animó
a celebrar la misa dice tridentina, pero no es del Concilio de Trento. Es antes del quinto siglo, la misa, y posiblemente partes hasta los apóstoles. Bien, yo todavía celebro esa misa todos los días. Estoy ya retirado. No, me renuncian a mí, pero estoy retirado. y celebro la misa en latín todos los días. ¿Sí? Sí, La misa padre, antigua. Sí, déjame interrumpirte un segundito. Hay gente que me pregunta qué hacemos ahora. Lo que le digo a esa gente es que la misa Novus Ordo que ustedes van es válida, como dijimos con el padre. Sí. Lo que sí, siempre hay que buscar misas bien celebradas, ¿no? En el sentido, hay sacerdotes que celebran la misa Novus Ordo, yo soy uno de ellos, porque bueno, hoy en día a mí me encantaría celebrar la misa tridentina, lamentablemente no me es posible. Lo hemos prohibido. Exactamente. Sí. Pero yo celebro la misa lo más dignamente posible y, por ejemplo, mi congregación comulga en la boca. Es una de las cosas que hacen, porque un sacerdote que forma su congregación para comulgar en la boca y yo tengo reclinatorios, por ejemplo, tengo patenas, ¿no? Entonces, hay que participar de la misa mejor celebrada. Si se puede participar de misa tridentina, que en algunos lugares se celebra, está bien, perfecto, pero hay que participar de las misas mejor celebradas. Sí. Porque nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que Cristo venció la batalla, lo que Él nos pide es resistir. Todo esto que el Padre está diciendo, el Padre está explicando una realidad que Pablo VI la describía como el humo de Satanás en la iglesia. Él está explicando toda esta infiltración masónica a través de Buñeñe, pero no tenemos que perder la esperanza. O sea, ustedes tienen que saber que, bueno, la iglesia ha resistido a los bárbaros, ha resistido a la sinagoga, ha resistido al Imperio Romano. También resistiremos al progresismo, ¿no? Eso es lo importante. Pero es importante conocer esto, porque mucha gente es ignorante, mucha gente piensa que, digamos, la gente que defiende la tradición de la iglesia son todos fanáticos. Y no, en realidad la iglesia, la fuente de la revelación es la Sagrada Escritura, la tradición, interpretadas por el magisterio de la iglesia, y no se puede ir contra la tradición o ir contra las Sagradas Escrituras o ir contra la doctrina de siempre. Es importante que esto la gente lo tenga en cuenta. Otro paréntesis, padre. Te quiero hacer una pregunta con respecto a Buñeñe. Sí, a Buñeñe lo mandaron a Irán, ¿no? Ahora, mi pregunta es, mencionaste otro masón, me parece, ¿no? Que me parece que investigó el cardenal también Gañón y que investigó la Interpol. Otro de los nombres que mencionaste era, digamos, Sebastiano Baggio. Sebastiano Baggio, tengo entendido que era el prefecto de la Congregación para los Obispos, o sea, el que nombraba obispos en todo el mundo. Ese era masón también, ¿verdad? Así es. Así es. Lo sacaron a ese... Mira, no hay necesidad de entrar mucho para explicar eso. Solamente te dejo con eso, Padre Tomás. Imagínate el hombre, el encargado de nombrar todos los obispos postconciliares en el momento más delicado para hacer un cambio maduro, inteligente, etcétera, fue un masón. Un masón nombró tus obispos. ¿Tú crees que un masón va a nombrar un obispo muy católico, muy creyente, muy fervoroso, muy dispuesto a dar su vida por la verdad? Tú sabrás. Yo casi creo que no. Obviamente. Y en cuanto a Buñini, es cierto que lo mandaron a Irán. Yo lo hubiera mandado mucho más lejos. Pero digamos, es obvio que un masón va a destruir la iglesia a más no poder, ¿no? Eso es obvio. Así es. ¿Lo han logrado sacar también a Sebastiano Baggio o ha quedado? Sí. No, lo sacó Gañón. Lo sacó Gañón porque, bueno, estamos brincando mucho, pero la cosa es después de hacer todo, la investigación, Gañón mandó
yo lo llevé, porque sé que es cierto, fue a visitar al Papa Juan Pablo I, tuvo audiencia con él, y a entregarle su estudio, la investigación, los resultados. Juan Pablo I lo tomó con mucho gusto y empezó a leerlo para poner las reformas, para reformar exactamente lo que Gagnon había dicho. Hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro, hay que ver a esta persona que tiene mala voluntad, etcétera, etcétera. Muy bien. Gagnon fue a ver el Papa Juan Pablo I y después mandó llamar al cardenal Baggio de la Congregación de los Obispos, lo promovió, de nuevo vamos con la promoción, ¿verdad? Lo promovió como arzobispo, y era cardenal ya, de Venecia. ¿Por qué Venecia? Porque Venecia no tenía obispo, el obispo ya era el Papa. De ahí venía el Papa, por eso la sede de Venecia estaba abierto. Lo mandó. Baggio dijo que no. Yo no voy. Yo me quedo aquí. Pues claro que se queda ahí en el centro del poder para seguir haciendo sus maldades. Ahora, perdóneme también. Yo no estoy diciendo que todos los obispos que fueron nombrados después de 72 a 84, que son los años de Baggio, eran malos. No todos eran malos, pero los buenos eran porque había personas que lucharon para que ellos fueran nombrados, en contra de Baggio. Fue una batalla de años para nombrar algunos obispos buenos. Pero, ahora, padre, disculpa que te interrumpa, pero si yo soy el Papa y un cardenal me dice eso, yo lo remuevo. Le digo, mira, chau, no te mando ni a Venecia, ni te mando a ninguna parte, te mando a otra parte, que no puedo decir ahora la palabra, ¿no? Pero casi todos nos entendemos dónde. Sí. Sí. ¿Cómo es eso, no? Que le dijo al Papa, yo no voy. O sea, y el Papa se la toleró, digamos. Esa es una cosa no tanto lo toleró, fue en la noche. El Papa estaba llamando a Baggio para varias veces para una reunión, para sacarlo de este puesto. Baggio siempre estaba ocupado. Imagínate, Padre Tomás, es un buen sacerdote. Imagínate el Santo Padre llamándote. Tomás, puedes venir aquí, quiero hablar contigo, hay un asunto muy importante. Y tú le dices al Papa, yo estoy ocupado. No me molestas, yo tengo otras cosas que hacer, tengo personas aquí que me están esperando. ¿Qué? Wow. Así. Pero acuérdate que Baggio también tuvo mucho que ver con Luciani, con hacerlo arzobispo. Así es que tú me hablas así, yo te hice el favor de hacerte obispo y arzobispo de Venecia y cardenal. ¿Tú quién te crees, Papa? Así. Bien, total. Finalmente el Papa le habló y dijo, mire, nos vemos a las 8 de la noche. Ya no tienes otros compromisos. ¿A las 8 de la noche tienes compromisos? No creo. Y si tienes, pues ni modo. Aquí te veo a las 8. Llegó a las 8. Hablaron de 8 a casi 9. Hubo un argumento fuerte porque Baggio dijo que no iba a Venecia y que no era cierto todas las acusaciones, etcétera, siendo ciertos. Y esa noche el Papa murió. El Papa murió esa misma noche, dicen como 4 horas después, un infarto. ¿Lo asesinaron o un infarto? Pues mire, yo le pregunté a Gagnon. Le dije, ¿tú crees, cardenal Gagnon, tú crees, arzobispo en aquel entonces, tú crees que lo hayan matado? Y jamás se me olvida su respuesta. Dice, hay muchas maneras de matar a un hombre. Y muchas maneras que no parecen haberlo matado.
Pero si tú estás gritando, insultando, haciendo enojar a un hombre que anda mal del corazón y 3 a 4 horas después de hablar contigo y ser insultado, etcétera, se muere de un infarto, lograste tu matanza. Tremendo, tremendo. ¿Sí? Por eso el título. O sea, lo que está diciendo acá el padre Charles Moore es que, digamos, después de esa discusión con Sebastiano Baggio, al Papa le agarró un infarto. Muy probablemente ese infarto le haya agarrado por, digamos, lo que sería el disgusto que le causó el rechazo de Baggio al irse a Venecia. Ciertamente Baggio era masón y lo tenía que remover. Y como que el Papa estaba en una situación de que lo tenía que remover, entonces la forma de removerlo era sacándolo del Vaticano y mandándolo a alguna otra parte. Lo que decimos todos, lo que el Papa tendría que haber hecho es con su autoridad decir, si no te vas a Venecia, te vas a otra parte, pero yo te remuevo. El punto está que el Papa era demasiado bueno, Juan Pablo I, no tuvo esa fortaleza para removerlo y le agarró un gran disgusto, le agarró un infarto por toda esta situación. Esa es la interpretación que le dio también el cardenal Gagnon a, digamos, a esa muerte de Juan Pablo I. No es que realmente lo mataron en cuanto que lo envenenaron, sino que fue un disgusto muy grande por toda la situación, ¿no? Qué tremendo, padre, ¿no? Todo lo que estás contando, o sea, realmente esto muestra la maldad que puede tener un masón de querer aferrarse al poder y destruir la iglesia desde adentro, ¿no? Y Así es. Juan Pablo II lo quitó finalmente a... No, Juan Pablo II finalmente recibió a Gagnon. Como mes y medio, 2 meses después de ser elegido, mandó llamar a Gagnon para ver su investigación, los resultados. Yo llevé al cardenal Gagnon también a esta audiencia con el Papa. Subió con su documentación, etcétera, el estudio ya hecho, habló con el Papa y le explicó todo esto. El Papa Juan Pablo II escuchó y Gagnon dijo, Santo Padre, cosas que hay que ver inmediatamente hay que quitar a Baggio de la congregación de los obispos. Número 1. Número 2, hay un complot de la masonería contra el Vaticano, contra las finanzas del Vaticano, contra lo que llaman el Banco del Vaticano. Es el Instituto per le Opere Religiose, ¿sí? Es su título, pero todo el mundo lo conoce como el Banco. Que hay un complot para destruir el banco, para dejar la iglesia fracasado completamente económicamente. Dice el Papa, ¿de parte de quién? Dijo Gagnon, de los masones italianos. Está aquí en el estudio. Es lo que yo tengo 3 años investigando todo eso. Ahí está. El Papa le dijo, veremos con calma. Yo no pienso hacer ningunos cambios ahora pronto, para que no se vaya a asustar la gente. Sí, la cosa bien. Gagnon le dijo, yo sé todo eso porque 5 minutos después de hablar con el Papa, estaba Gagnon conmigo en el coche. Me platicó cómo fue la audiencia. Gagnon le dijo, Santo Padre, hay un complot también, varios, pero uno es muy importante, contra la vida de usted. No. ¿Sabe lo que contestó Juan Pablo II? ¿Quién va a querer asesinar al Papa de Roma? Esta era su respuesta. Okay. Gagnon salió de la audiencia de 1 hora casi, desgustado, no es la palabra, muy molesto.
me dijo, regresando a casa, ¿qué haces mañana o pasado mañana? Dije, a tus órdenes, ¿qué gustas? Me llevas al aeropuerto, yo voy a renunciar. Yo no aguanto esto. Es absurdo esto. Estoy perdiendo mi tiempo. Les estoy diciendo claramente cuál es el problema y me dicen, lo vamos a ver. Muy bien. Pues él salió. Yo lo llevé al aeropuerto. Regresó a Colombia. Dice, mejor las junglas de Colombia que las junglas del Vaticano. Aquí, al menos en Colombia, puedo predicar. Le fascinaba al cardenal el Sagrado Corazón de Jesús. Tenía mucha devoción al Sagrado Corazón. Y voy a predicar sobre el Sagrado Corazón y celebrar misa y escuchar confesiones así a la gente. Ya. Yeah. Y punto. El Vaticano que no me quiere. Bueno, cuando el 13 de mayo 1981 trataron de asesinar al Papa. Estuvo el Papa en el Hospital Gemelli de Roma entre vida y muerte. Cuando finalmente regresó a tener conciencia, dicen que las primeras palabras que pronunció eran a su asistente, a Givne: buscan a Gagnon. Dile que regrese. Lo encontraron, creo que un mes después, y regresó a Roma. Habló con el Papa y el Papa dice, te quiero aquí. Por esto, en este tiempo, ya la masonería habían casi tumbado el Vaticano económicamente. ¿Sí? Y para aquellos que dicen que la masonería no existe, no son tan malos, tienen que ver la historia de cómo hicieron con el Vaticano. Uno de los financieros más importantes de Europa se suicidó. Otro fue colgado, ahorcado sobre el puente de los frailes, the Black Friars. De los franciscanos, frailes franciscanos en Londres, en el puente. Otros, yo no sé cuántos más los metieron a la cárcel, casi de por vida, por todo lo que hicieron contra el Vaticano. Y por ser masones, es oficialmente por el Estado de Italia. ¿Sí? Así es que no fueron chismes, etcétera, etcétera. Fue cosa seria. Entonces Gagnon regresó y le dijo el Papa, dije, te quiero aquí, tú quedes aquí conmigo. ¿Por qué? Porque finalmente entendió que no puede confiar en todo el mundo. Y sí sabía que podía confiar bien en Gagnon. Dice, quédate. Y Gagnon le dijo, Santo Padre, con todo respeto, no me quedo aquí en Roma. Si usted no cambia a Baggio inmediatamente de la congregación de obispos, lo que yo le dije hace 2 años de hacer. Dijo el Papa, lo cambio. Y lo cambió. Y lo puso como en lugar de encargado de obispos, Padre Tomás, lo puso como encargado de timbres del Vaticano. Sellos. ¿Sabes qué, padre? Yo lo hubiese puesto a limpiar los baños del Vaticano. Oye, padre, mire, yo creo que vamos para otra ocasión, vamos a hablar más, porque ya ¿quién me va a aguantar hablando tanto así? Pero no. Antes de terminar, por este momento, podemos grabar más en el futuro. Quiero decir lo siguiente para los que están un poquito confusos escuchando, porque escuchando todo esto, uno puede decir, pues ya, ¿para qué ser católico? ¿Para qué seguir con esto? Si estos desgraciados, malvados, etcétera, etcétera, jugando con la liturgia, jugando con nuestra fe, Les quiero recordar una cosa muy importante. Donde está la presencia del bien, está la presencia del mal, a unos pocos centímetros. Y donde encuentras el bien mayor en el mundo, que nosotros lo tenemos
en una forma tan especial como católicos. Lo tenemos en el Santo Padre, el obispo de Roma. Al otro lado de su cuarto del obispo de Roma, el diablo también puso su campaña, su tienda. ¿Eh? Donde hay el bien, hay el mal. Entonces, para aquellos que dicen, no, ¿cómo podemos soportar todo este mal? Bueno, yo les invito a no ser ingenuos. Les entiendo y entiendo su frustración, que era lo mío. Yo también dije lo mismo en un momento cuando estuve viendo todo eso. Pero luego, reflexionando, dije, bueno, si el bien más grande en el mundo existe para mí como sacerdote, como creyente, como católico, existe en el Vaticano, existe en la persona, no en el Vaticano, existe en la persona de Pedro. Donde está Pedro también va a estar el diablo. Exactamente. Va a estar muy cerca de Pedro, no lo va a dejar en paz. Sí. Y donde vas en todo el mundo, dime un lugar donde puedes ir para escapar del mal. Donde el mal no sigue, donde el mal no existe. Yo encantado saber, preparo mi valiz hoy en la noche y me voy. Con mucho gusto. Dime dónde está eso. No existe. Tenemos que vivir con el mal, el bien y el mal. Y nosotros tenemos que sobrevivir y ser victoriosos sobre el mal. No es que yo no veo el mal, yo no quiero el mal. Nadie quiere el mal. Existe como parte de nuestra condición humana. Y donde está Dios, está el diablo. Puedes estar seguro. Donde está la gracia, está el desgraciado. Ciertamente, y una de las cosas que a mí siempre o sea, como experiencia personal, soy mucho más joven que tú, padre, pero tuve una experiencia particular en Roma. ¿Me estás llamando viejo? No. Tú no eres viejo. Tú tienes más años de juventud. Soy viejo, estoy bromeando. Estoy viejo, obviamente. Tienes más años de juventud que yo. Digámoslo así. Gracias. Pero en Roma lo que me ha sucedido fue que una vez un director espiritual mío resulta que parecía bueno y no era tan bueno, terminó siendo malo. Y me acuerdo que para mí fue una gran decepción y me acuerdo que me encontraba con un sacerdote amigo que me dijo, pero a ver, ¿tú estás en la iglesia por ese director espiritual o por Jesucristo? ¿Por qué estás en la iglesia, no? Y me dijo algo que yo ya sabía, pero que en ese momento yo necesitaba escucharlo, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando Cristo habló del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña no necesariamente es que la cizaña uno la reconoce, ¿no? La cizaña muchas veces está dentro de la iglesia y está entre nosotros. Y le quiero decir a la gente que está en los comentarios diciendo, bueno, ¿por qué quedarse en el Novus Ordo si realmente el Novus Ordo tiene toda esta infiltración masónica? Yo les digo por qué quedarse, porque la verdad que hay sacerdotes católicos hoy en día que están rescatando lo católico del Novus Ordo, ¿no? Ese es el punto. Así es. Es decir, por eso nosotros les decíamos, miren, si en la iglesia todos se van y quedan solamente los modernistas, ¿qué es lo que va a suceder? Mucha gente se va a perder, mucha gente no va a ir al cielo. Hace falta buenos católicos que vayan a misa, a una misa bien celebrada y que prediquen el evangelio con su vida. Y hay muchas maneras de realmente hacer una misión en la iglesia y rescatar lo bueno, ¿no? Hay sacerdotes que están tratando de que la gente comulgue de rodillas y en la boca, que la gente se confiese, que la gente realmente rece el rosario. Hay sacerdotes que buscan la salvación de las almas. El padre Moore y yo, con nuestras imperfecciones, somos uno de ellos, podemos decir, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual no hay que perder la esperanza. Y quiero... Tú le dijiste muy bien. Estamos aquí, tú y yo, padre, para la salvación de las almas. Exactamente. Punto. Para ayudar a las personas a conocer a Jesucristo, amarlo, servirlo en esta vida, en este mundo, y ser eternamente feliz con Él en la próxima vida, en el cielo. Esta es nuestra tarea. Y es cierto, y la cizaña y también el trigo se parecen mucho como semillas. Mucho, muy semejante.
Muy A mí semejantes, casi no se puede distinguir. A mí me gusta mucho, la anécdota de Napoleón y el cardenal Consalvi, ¿no? Que el cardenal Consalvi le dijo a Napoleón, porque Napoleón le dijo, voy a destruir su iglesia, y Consalvi le dice, no se gaste, ni siquiera los sacerdotes pudimos destruirla, eso que intentamos, pero ni siquiera los sacerdotes, la iglesia pertenece a Jesucristo, no va a ser destruida nunca, ¿no? Nosotros en 1800 años no hemos podido destruirlo. Felicidades si tú piensas que en un par de años más lo vas a destruir tú. Sí. Es imposible. Así que hoy nosotros que estamos adentro no hemos destruido. Sí. Hoy más que nunca permanezcamos fieles a nuestra fe, confesémonos, vivamos en gracia, ¿no? Participemos de la misa y recemos y aguantemos, porque Cristo nos pide resistir, Él ya venció. Él lo que nos pide es resistir. Bueno, quiero agradecerles, antes de despedirnos con el padre Charles Moore, quiero agradecerle ante todo al padre Charles por estar aquí con nosotros, ¿no? Muchas gracias, padre, por compartir todo esto. Al contrario, gracias a ti de haberme dado la oportunidad de expresarme. Gracias. Muchísimas y gracias. ojalá de ayudar a los oyentes, no escandalizarlos. No, la idea es ayudarlos. Ayudarles a madurar y entender cómo va el diablo. No descansa. No descansa. No, el diablo ¿Cómo es el dicho? Ustedes tienen ese dicho también, que cuando el diablo no está pescando, está reparando sus redes. Sí. No pierde el tiempo. Sí, no pierde el tiempo. Quiero agradecerles a Arte Otomi, a Sara Edith Hernández Jiménez, al padre Ronnie, que estuvo presente también. Y también quiero agradecerles a Maribel y a Lámpara, es a mis pies tus palabras, que han dejado sus donaciones. Muchas gracias por su generosidad. También a Mark y a Maribel López, que se han hecho miembros del canal. Bueno, Maribel ya lo era. Maribel, 2 meses como miembro del canal. Gracias a todos ustedes por sus donaciones. Gracias por Padre Ronnie. Desde ya que espero tu llamada. Si me texteas, puedo saber si estoy libre esa hora, pero ciertamente que llámame. Y lo último que quiero decirle, porque había una persona que preguntaba si había testigos de esas conversaciones con el Papa. Bueno, podemos decir que el padre Moore es un testigo, porque él era secretario del cardenal Gagnon, que era justamente la persona que estaba con el Papa. Así que acá está el testigo. Otra palabra sobre este tema. Yo cuando escribí este libro dije, bueno, aquí estoy yo vi todo esto, el cardenal Gagnon se murió, Mario Marini, Monseñor Marini se murió, los papas se murieron, todos están muertos, ¿quién me va a creer? Dije, ni modo, lo voy a escribir, punto. A los 6 meses de escribir el libro, recibí una llamada, y la llamada era del Ave María, ¿cómo se me está olvidando el nombre? Es el encargado del Instituto Lepanto en Roma, un historiador de Mattei, Roberto de Mattei, fantástico hombre y una autoridad como ne plus ultra. Él me habló, me escribió y luego hablamos por teléfono. Dice, a mí me gustaría, te pido un favor. ¿Cómo no? ¿Cuál es el favor? Dice, ¿me permites escribir la introducción de tu libro? Y pues ya está publicado, ya está todo. Dice, muy bien, pero yo creo que sería muy bueno si yo lo escribiera. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque yo soy historiador y soy vaticanista. Y conocí como amigo al cardenal Gagnon y al Monseñor Mario Marini. Y ellos me contaron exactamente lo que tienes en tu libro. Entonces me gustaría presentarme como testigo que sí es cierto. Dije, válgame Dios. Era como una gracia caída del cielo, en serio. Entonces él escribió la introducción. Roberto de Mattei, historiador y doctor en historia y también vaticanista ne plus ultra.
me cayó como una gracia tanto del cardenal Gagnon como de Mario Marini desde el cielo. Serio. Sí, Me gustó ciertamente. mucho. Una gracia muy grande. Y les quiero recomendar a todos, por favor, lean el libro del padre Charles Moore, lean el libro Asesinato en el grado 33, porque a mí me hacen muchas preguntas sobre eso. Yo lo que siempre les digo, yo les puedo responder, porque lo he leído el libro, pero qué mejor que ir directamente a la fuente, ¿no? Qué mejor de directamente agarrar y decir, bueno, leemos el libro Asesinato en el grado 33, así esas dudas que por ahí me están preguntando a mí, se las pueden sacar directamente. El libro yo lo he disfrutado y les puedo decir, duele leer a veces todo este tipo de información porque uno se entera de muchas cosas malas que ocurren en nuestra amada iglesia. Pero al mismo tiempo uno se entera que eso no es la iglesia, esa es la cizaña, ¿no? Así Y que, es. como decía el Padre, donde hay mucho bien, también el mal está cerca. Donde está Jesucristo, está el demonio, pero Cristo es más fuerte que el demonio. Así que formémonos para poder realmente entender dónde estamos parados y hacia qué apuntamos. Apuntamos al cielo, pero hay que tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Tenemos que saber en qué territorio estamos parados, ¿no? Así Y es. tenemos 1.400 personas conectadas. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes, porque estos videos no serían posibles sin el Padre Moore y sin ustedes. Gracias a todos y gracias a los miembros del canal, gracias a todos los que colaboraron. Y bueno, recen por el Padre Moore, recen por mí, recen por los sacerdotes, porque sin la oración de ustedes nosotros no nos podemos mantener firmes. Recen por cada uno de nosotros. Padre, una última palabra. Sí, cómo no. Yo también, en nombre de Dios y en nombre de tu audiencia, quiero agradecerte mucho a ti, porque el labor que estás haciendo, hablando al público por este medio tan fantástico de YouTube o de todos los medios de comunicación que tenemos ahora, es tan fantástico, pero sin hombres como tú, de dedicación y con ganas de que el pueblo de Dios sepa la verdad para ser libres, no tenemos nada tampoco. Te agradezco mucho en nombre de todos. Muchas gracias, Padre. Y yo siempre le digo a la gente, en la medida que yo los acerque a Jesucristo, síganme, pero si algún día soy un obstáculo, no me sigan más, ¿no? O sea, yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. Que seamos siempre fieles y que perseveremos hasta la muerte. Yo sé que hay un montón de preguntas, pero lamentablemente no lo quiero entretener al Padre Moore mucho tiempo más. Y yo sé que hay 10.000 preguntas, pero lo que le voy a decir a la gente es, el Padre Moore, si Dios quiere, va a estar de vuelta con nosotros en otras oportunidades. Con gusto, con gusto. Va a haber tiempo. Padre, lo que te voy a pedir es que no te vayas inmediatamente después de que corte este video, ¿no? Dame 5 minutos fuera de cámara para así hablamos una cosa privada. Bien. Y antes de que nos vayamos, antes de despedir a la audiencia, que les agradezco a todos de corazón, ¿podrías, por favor, Padre, darnos tu bendición? Cómo no, con gusto. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotente, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendet super vos et manet semper. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. A todos los que están escuchando por YouTube esta plática, denle like a este video, por favor, porque lamentablemente es la única manera de que este video le llegue a mucha gente. Denle like, suscríbanse al canal si no están suscritos, compartan este video y también activen la campanita de la notificación, ¿no? Así YouTube los notifica de futuros videos. Y a los que lo vean por diferido, hagan lo mismo. Pongan todos los likes que se pueda. Así llegamos a más gente, porque mientras lamentablemente YouTube, si uno no pone like, no difunde los videos. Así que háganlo, por favor. Gracias, Padre Moore. Gracias a las 1.450 personas que están conectadas. Gracias a todos y que viva Cristo Rey y que viva María Reina. Que viva.